Estamos convocados un domingo más, ¿sí? Con un solo propósito, cantaban y terminaron cantando. Hay algo que les quiero recordar, esta noche vamos a hacer mucha memoria de tantas cosas, pero una y de las más importantes que necesito que nos pongamos de acuerdo es que Dios dijo que fuimos creados para hacer la alabanza, ¿sí? De la gloria de su gracia. Fuimos creados para eso, para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Y hemos sido convocados en pos de una palabra, toda esta semana hemos venido trabajando, una palabra salida del corazón de Dios, confirmada, ¿sí? Por nuestros padres apostólicos, además de nuestra madre en la casa, quien primeramente nos metió en el tema. Ahora en cuanto desarrollemos la palabra se van a dar cuenta, pero quiero que tengan en mente esto, que fueron llamados y fui llamada a hacer la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Hacer los dichos en la tierra de todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Tenemos que llenar la tierra de su alabanza, es lo que dice el versículo que nos va a ser de cabecera esta noche, Habacuc 3:3, si lo quieren ir poniendo mientras nos ordenamos. Establezcase conmigo en ese pensamiento, párese en ese pensamiento. Es necesario que usted reciba la palabra desde ese lugar, sabiendo que ha sido creado para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Y que tenemos que llenar la tierra de su alabanza. Entonces nuestras santas convocatorias, nuestras reuniones tienen un propósito, hacernos, como decía el diácono Cristina, decía, tome su lugar, ¿no? Tome su posición, entienda cuál es el punto en que usted tiene que estar posicionado a la hora de recibir la palabra. Dios envía una palabra, la envía con poder, ¿sí? Y nunca espera que vuelva vacía. Él está convencido. Así que a ver quiénes se dejan de recoger por esta palabra esta noche. Si nos paramos en este lugar, creo que tendremos una buena proporción, ¿sí? El Señor va por todos. Ahora depende de nosotros, ¿sí? Vamos a mirar entonces Habacuc 3:3, José. Vamos a salir, vamos a desarrollar un poco de todo lo que hemos estado viendo. Ustedes saben que hemos estado en un Simrae, los ministros y algunos hermanos de la casa han participado de un Simrae que nos habló de cobertura, ¿sí? Recuerdan que la pastora nos viene ministrando con la idea de cobertura y entender de qué y para qué y por qué estamos siendo cubiertos. Ella nos enseñaba que somos, ¿sí? Cubiertos a modo de refugio, pero también la idea es dimensionarlos, ¿sí? De ser crecidos. Nos habló de estatura, ¿recuerdan? Nos habló de estatura, nos mostró las estaturas las que debemos anhelar, cada uno en su posición, ir anhelando una mayor, ¿sí? Una estatura, una medida, como dicen las Escrituras, hasta llegar a la estatura, a la medida y la estatura del varón perfecto, a la madurez, ¿sí? Del Cristo en la tierra. Entonces, vamos a mirar un poco de esto, lo voy a usar como cabecera, pero me tendrán que ir acompañando por muchos lugares, José. Así que presten mucha atención, dispónganse a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Sí? ¿Saben lo que es ese Selah? Es un momento de meditación. ¿Sí? Quiero que lo usemos. Vamos a usar ese momento porque vamos a pensar del Selah para arriba. Vamos a meditar lo que dice arriba. Fueron uno de los versos que utilizó también el apóstol para mostrarnos el tema de cobertura, ¿sí? Su gloria cubrió los cielos, es el resultado del Selah, ¿sí? Es el resultado de la meditación. ¿Qué meditemos? Meditamos lo que está arriba, meditamos el Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param esta noche, ¿sí? ¿Entienden? Porque de eso dependerá la cobertura. ¿Entienden? De eso dependerá que su gloria cubra los cielos y la tierra se llene de su alabanza. De nuestra meditación, tal vez en pequeñas porciones esta noche, pero sabiendo siempre hacer la suma de lo que Dios nos ha estado trayendo en estos días y los que vienen, ¿sí? Guarden y atesoren en su corazón cada una de las palabras que hemos recibido, pero esta noche medite conmigo, Selah,
y el santo desde el monte, dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Param, Selah. Vamos a mirar entonces un poquito la palabra cobertura, la hemos estado mirando desde muchas aristas, pero lo que mostraba el apóstol en esa gloria que cubrió los cielos, no hace falta que vayamos al original, solamente les voy a citar un poco lo que esa palabra en su origen significa, ¿sí? Significa, es la palabra casa en el hebreo, que es también la raíz y el origen de lo que hoy nosotros conocemos por casa, ¿sí? Muy emparentada con nuestra palabra casa, ¿sí? La que en el español, desde el latín, hoy llamamos casa, bueno, tiene la misma conexión. Ese cubrir habla de engordar, de refugiar, de cubrir por ropa o por secreto, ¿sí? Así que cobertura tiene mucha más profundidad de lo que hemos entendido. A lo mejor como iglesia en estos días se escucha y se habla, sobre todo se habla mucho de cobertura, se busca cobertura, se rechaza cobertura. Entonces es necesario que la iglesia llegue a un nivel de entendimiento superior de hasta lo que hasta ahora se ha visto, ¿sí? Es responsabilidad nuestra. Así que guarden un poco esa idea de que esta gloria que cubrió los cielos, ese cubrir, ¿sí? Está evocando también a una casa, ¿sí? Una forma, una casa. Entonces, a partir de este verso quiero que desarrollen y mediten conmigo en esto. Este Temán, que dice Dios vendrá de Temán, es un punto geográfico, pero ahora les voy a contar un poco la historia. Este punto geográfico o de inflexión, ustedes saben que desde ahí saldrá, desde ahí vendrá. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué desde ahí vendrá el Señor, no? ¿Por qué desde ese lugar? Ese sería el punto de inflexión para que nosotros después podamos entender cobertura, para que nosotros después podamos alcanzar, luego de la meditación de estos lugares que vamos a mirar, ¿sí? De ese Selah, podamos gustar, ¿sí? De esa gloria cubriendo los cielos y la tierra llenando su alabanza. Y por supuesto siendo parte de esto. Este Temán, digo bien, ¿no? Sí, este Temán, ¿sí? Este punto de inflexión o esta zona, ¿sí? Desde donde el Señor ha decidido salir para hablarnos de cobertura en esta noche. Este Temán era un descendiente de Esaú, edomita, ¿saben? Recuerdan, ¿no? Recuerdan a Esaú, para los que no los conocen o no tienen muy claro, Esaú fue el que despreció la primogenitura, ¿sí? El hecho más destacado de Esaú fue despreciar, menospreciar la primogenitura, ¿sí? A raíz de esto, Esaú se genera una nación, la de Edom, ¿sí? Y este Temán es parte, ¿sí? Geográfica, es parte como nombre de un descendiente de Esaú, así que le vamos a prestar atención, porque entonces trae una genética, trae una manera, porque el Señor muestra o se ubica o utiliza este lugar como punto de inflexión precisamente porque en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y según la profecía, lo que se tiene que destacar en la tierra a esta hora es el primogénito. Entonces todo lo que le sea antagónico, el Señor lo tiene que batallar, ¿sí? El Señor lo tiene que dar a conocer y lo tiene que confrontar, ¿sí? Y estos temas y estos asuntos no son para nadie más que no sea la iglesia. ¿Entienden? Esto se trata, son asuntos que Dios trata con su iglesia. Una mentalidad, Dios vendrá de Temán, entonces, es una mentalidad antagónica a la de la primogenitura. Porque Temán, entonces, como les decía, es un descendiente de Esaú, ¿sí? Edomita, ¿sí? Edom, la nación de Edom. Entonces, vamos a mirar un par de profecías que hay de este Temán, de esta región, de Edom y un poquito de Esaú. 49:7 de Jeremías. Una zona de conflicto. ¿Saben que entre las cosas que significa la palabra Temán, el nombre Temán en los diccionarios es perfección, ¿sí? Significa perfección y tiene que ver con este nivel de confrontación que les estoy hablando o esta zona de conflicto, porque perfección es madurez, perfección es algo acabado, es algo terminado y a veces hemos dado por hecho o hemos dado por terminada la obra de Dios en la iglesia, no siendo así. Entonces Dios quiere confrontar nuestra idea
de perfección, nuestra idea de madurez, nuestra idea de cosa acabada, nuestra idea de que la iglesia tiene, ¿sí?, una función en la tierra y ya la hizo, que fue dar a conocer al Cristo. Este temán significa entonces también perfección. Ténganlo en mente, porque es el nivel de confrontación que el Señor nos quiere llevar. Jeremías 49, 7. José, 49, sí. Acerca de Edom, dice la profecía de Jeremías, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿O se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Ven el nivel de confrontación en la palabra, ¿no? ¿Por qué el Señor tiene que salir desde ese lugar? ¿Qué busca el Señor con ese lugar? Confrontar. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios o se corrompió su sabiduría? Usted sabe que cuando hablamos de sabiduría, ¿sí?, hasta que nosotros alcancemos toda la sabiduría de Dios, aquella que está preparada para que maneje la iglesia, hemos llamado sabiduría a muchas, ¿sí?, a mucho conocimiento, hemos llamado sabiduría a la forma de resolver. Usted sabe que sabiduría es la forma de resolver, diferente a la inteligencia, es la forma en que aplico, ¿sí?, para resolver cuestiones. La sabiduría es algo activo en el hombre, ¿sí? Y usted sabe que las Escrituras hablan de diferentes sabiduría, lo recuerda, ¿no? Habla de la sabiduría humana, habla de la sabiduría animal, ¿sí?, terrenal o diabólica. Entonces el Señor quiere y necesita que nosotros entendamos a qué sabiduría Él se refiere. Y a Temán lo confronta con esto, ¿sí? Yo creo que a lo mejor es un poco, una idea un poco como irónica del Señor al hacer esta pregunta, ¿no? Él, que es la sabiduría, no podría desconocer esto. Lo que está haciendo es confrontar la sabiduría de Temán en esta hora. Ustedes saben que nosotros estamos llamados, hablando de ser, de llenar la tierra con los dichos, ¿no?, con la alabanza, nosotros estamos llamados a hablar sabiduría, pero no cualquiera. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 7. Hablar sabiduría entre maduros, que es lo que decía el apóstol Pablo, pero entre los maduros, los que han alcanzado madurez, estatura o perfección, ¿sí?, cierta medida, nosotros hablamos sabiduría, pero no es la de este siglo. Confrontación con la de Temán, no es la de este siglo. Poneme el 6 y el 7 juntos, así lo podemos leer, José, por favor. El 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, ¿sí? Hay una sabiduría que manejar y que nos traerá gloria. Está guardada, ha sido guardada para nosotros. ¿Recuerdan que ese cubrir que mirábamos en Habacuc, una de las cosas que decía es ser cubierto por secretos, ¿no? Por cosas ocultas, por cosas guardadas, por misterios que el Señor reservó para que hoy la iglesia pueda estar precisamente cubierta. Esta es una forma, como dice el apóstol Pablo, hablar sabiduría. Vamos a confrontar a Temán, o esta mentalidad, ¿sí?, antagónica a la primogenitura, este Temán descendiente de Esaú. La vamos a confrontar, aquella sabiduría que el Señor le dice en Jeremías, que acaso no hay más sabiduría, se acabó el consejo. Saben que muchas veces la iglesia se ha quedado sin respuesta, sin poder aplicar sabiduría a ciertas cuestiones, porque claro, no manejaba todo el diseño. Pero una vez que comenzamos a conocer más profundidad en la verdad, somos responsables a la hora de la respuesta. Es bueno, ¿sí?, que como a Temán se nos confronte y podamos responder, no, se me acabó la sabiduría. No tengo respuesta, estoy decepcionado, si usted quiere llamarlo así, ¿sí? Hay una gran decepción. Para el Señor es una bendición que se nos acabe todos los argumentos que creíamos como legales, que creíamos que eran de parte de Dios, que iban a resolver las cuestiones del hombre. Al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que no las resolvió, porque Dios ha preparado una sabiduría, ¿sí?, para tratar al primogénito, no para tratar a cualquiera. Y nosotros entendemos que este es el tiempo en que el primogénito se manifiesta, ¿entienden? Entonces lo que dice el apóstol
¿sí?, que se ha guardado de los siglos para hablar con los maduros, por los que tienen estaturas. Ustedes entienden que nosotros estamos en una iglesia de estatura, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia del Señor en la tierra, no estoy hablando solo de nuestra congregación o del ministerio, estoy hablando de lo que el Señor está haciendo a nivel mundial con su iglesia. ¿Entienden? La iglesia ha crecido, hay madurez para hablar y confrontar ciertos temas, y el Señor los ha reservado precisamente. Dice que la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay un tiempo en que esta sabiduría estuvo operativa, ¿sí? Hubo un tiempo, hubo un momento, un antes, ¿sí? Antes de los siglos estuvo ahí y fue reservada. Ahora para nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué fue reservada? Lean. Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Romanos 1:22. ¿Sí? Necesitamos recuperar el manejo de esta sabiduría, ser la respuesta. Sabiduría es respuesta, sabiduría es actividad, sabiduría es la capacidad que tengo de resolver para Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Temán, o la mentalidad de Esaú, ¿sí?, por sus propias formas de creer, por sus propias formas de pensar, por considerar, por entender lo que entendió, tomó decisiones, cambió. ¿Sí? Cambió, profesó o profesando, como dice ahí en Romanos, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron. ¿Qué cambiaron? La gloria. ¿Sí? Cambiaron la gloria. Ustedes saben que cuando nos manejamos entonces con la sabiduría equivocada, nos equivocamos de gloria. ¿Sí? Perdemos la gloria ¿de quién? Del Dios incorruptible. ¿Sí? Y nos quedamos con una perecedera, que es la de un hombre, la del hombre. ¿Sí? La mía, diga. La mía, mi sabiduría, que dice Dios que la tengo que desechar. No me puedo quedar con mi sabiduría y desechar la de Dios. ¿Sí? No sería ni siquiera inteligente en esta hora. Por eso es necesario confrontar a Temán y decirle, a ver si se te acabó la sabiduría, y que se pueda contestar. Hoy nosotros tenemos que tener la respuesta. Se acabó la sabiduría, ya no hay argumentos para lo que Dios quiere hacer, argumentos humanos estoy hablando, sabiduría humana, ¿sí? Gloria humana que pueda sostener lo que Dios está queriendo hacer con su iglesia. No queda, ¿sí? No queda. Entonces no sería un buen negocio para nosotros hacer como estos de Romanos capítulo 1, verso 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Cambiaron la gloria. Y en el 25 dice que cambiaron la verdad por la mentira. ¿Sí? Características de esta mentalidad. Cambiar la gloria de Dios y cambiar la verdad por una mentira. Usted sabe que la verdad, escrituralmente, ¿recuerdan cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. ¿Sí? Si yo no tengo la suma de su palabra, no tengo verdad. La estoy cambiando. ¿Sí? Suena terrible, pero resulta que es más cotidiano de lo que pensamos. Porque como iglesia a lo mejor no hemos sabido hacer la suma de la palabra para alcanzar las verdades. Nos hemos ido quedando o conformando con glorias que son perecederas, o nos hemos ido quedando con porciones de la verdad que terminan siendo mentiras, porque necesitamos toda la verdad, porque toda la verdad es ¿quién? Es Cristo. ¿Entienden? Entonces no es un buen negocio la mentalidad de Temán, no es un buen negocio, pero sí es bueno lo que Dios quiere hacer, confrontar. Verso 31, hay una característica que está entre las señales del último tiempo, para esta mentalidad, ¿sí? Que cambia la gloria, desprecia primogenitura, cambia la gloria, cambia la verdad por la mentira, dice que no tiene afecto natural. ¿Saben? No tiene afecto natural. Vamos a mirar otra profecía y vamos a hablar un poquito de este afecto natural. Amós 1:11. Voy muy rápido. Queremos ser confrontados, ¿no? Porque necesitamos toda la verdad. Queremos que, una de las cosas que decía el apóstol hablando de estar bajo cobertura, ¿sí? Estar bajo cobertura dejará o manifestará todo lo bueno
y todo lo no bueno y todo lo malo. Se potenciará todo lo bueno y se potenciará todo lo malo. Pero tenemos que estar firmes, ¿sí? Para poder ser confrontados o confrontar la verdad y saber que el resultado venga, que el resultado viene de parte de Dios, porque la confrontación la propone Él. La propone bajo cobertura, entonces estamos garantizados. ¿Estamos bajo cobertura? Sí. ¿Hemos reconocido estar bajo cobertura? Sí, entonces tenemos garantías. Dice Amós 1:11, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, un poquito más abajo, José, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Borra. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Borra. Mismo escenario, ¿sí? Misma gente, Edom, Esaú, Temán. La misma zona de conflicto. Estuve toda la tarde mientras preparaba diciendo y escribiendo Teherán, porque se me había grabado más lo de la zona de conflicto cambiándole el nombre. Si lo hago otra vez me avisa. Zona de conflicto, la zona de conflicto, ¿sí? Fíjense que en este caso es una de las mentalidades que les decía, ahora lo vamos a ver en otra carta de Pablo, sin afecto natural, ¿sí? Es una señal de los hombres del último tiempo, dice Pablo, habrá en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y habrá hombres, y empieza a hablar de muchas características, y entre esas, hombres sin afecto natural. Usted sabe que el afecto natural tiene que ver con el resultado. Es el resultado, estuve buscando un poco para poder buscar la manera de explicárselos, ¿no? Este afecto natural tiene que ver con, es la respuesta, ¿sí? O es el resultado a una relación, ¿sí? Una relación interactiva. Usted sabe que el afecto se da y se recibe, se busca y se espera, ¿sí? Todos tenemos afecto por alguien o andamos buscando, ¿sí? De alguien afecto. Tiene que ver con la relación. No se le vaya la cabeza para el cariño humano. Recuerde que siempre estamos hablando del diseño de Dios. Entonces, esta forma, esta mala manera de relacionarse, ¿sí? Lo miraba hoy y hablaba con una hermana, me decía, es el que no tiene respuesta, porque usted sabe que el afecto, ¿sí? El afecto natural busca una respuesta, tiene una interacción, cosa que Saúl no tuvo con su hermano, pero antes no la tuvo con su padre. Entonces es una mentalidad que no tiene respuesta al afecto. Primeramente Saúl no fue afectado por el amor de su padre, porque él pervirtió el orden de su casa al desechar la primogenitura. ¿Entienden? Por eso después persiguió a su hermano, dice que lo persiguió a espada, violó el afecto natural. Dice que tuvo rencor, guardó rencor y le robaba siempre. Pero esto viene como consecuencia de no haber podido tener un vínculo, una relación interactiva primero con su casa, con su padre. ¿Entienden? Con su padre, porque a él al que le reclamó fue a su padre. Entonces el vínculo con el padre es lo importante, ¿sí? Esaú no pudo vincularse con un padre, no pudo tener un vínculo sano, un afecto natural primeramente con el padre. Por eso luego no lo tendrá con su hermano. Piensa en la mentalidad, iglesia. Piensa en la mentalidad de uno que desecha primogenitura con el primogénito. No podrá, porque no puede ver el afecto primero en los padres. No puede, ¿sí? No pudo honrar su casa, deshonró su casa. Usted sabe que al primogénito se le da la doble porción no para que tenga más que su hermano, ¿no? ¿Se la dan para qué? La doble porción es la capacidad no solo de heredar, sino de administrar lo heredado. Madurez. El hijo que heredaba el hijo maduro. ¿Sí? El maduro, el perfecto, ¿sí? Entre los que se podía hablar, sabiduría, dice Pablo. Entonces que tiene la capacidad no solo de heredar una doble porción, sino que tiene la capacidad de administrarla, ¿sí? Todo aquello que venga en contra de la administración de la casa, de la honra de la casa, ¿sí? De la honra de la casa, porque el primogénito está establecido para eso, no para tener 2 veces más que el otro, ¿sí? Ni ser más iglesia que otra, sino para poder administrar los bienes del Padre. ¿Y cuáles son los bienes del Padre en la tierra?
las personas. ¿Sí? La iglesia misma, las almas, las personas, el bien administrar. Por eso necesitamos este afecto natural primeramente con los padres. ¿Sí? Estamos hablando de casa. Estamos hablando primeramente con los padres. Padres naturales, padres biológicos, perdón, padres del alma y el padre de los espíritus. En las tres áreas nosotros necesitamos, ¿sí?, tener un vínculo y que sea perfecto. Porque tiene un propósito, porque si yo tengo ese vínculo, primeramente será la fuente para que todo lo demás lo sea perfecto. Estoy hablando de ese sin afecto natural que dice que Saúl no tenía, ¿sí? No tenía, persiguió a espada, figura de la palabra, ¿sí? Una mentalidad que a pura espada, a pura palabra pueden venir argumentos en contra de la identidad del primogénito. ¿Sí? ¿Saben cuántos argumentos pueden venir en contra de la identidad del primogénito, de la identidad del que quiere alcanzar la perfección? Y escriturales, versos escritos mismos pueden ser manejados, ¿sí?, para venir en contra de la primogenitura, del primogénito, de esta mentalidad que el Señor quiere establecer en su iglesia. ¿Entienden por qué el Señor tuvo que salir de Temán? Porque está en juego la honra de su casa. ¿Sí? El vínculo del Padre y el vínculo de los hermanos. Si Cristo no hubiera entendido esto, no tendríamos hermanos. ¿Sí? Y no hubiera sido el primogénito de muchos. Un espíritu independiente, un espíritu incapaz de responder a una relación, a la de un padre primero, por supuesto, luego desencadenaría la de con el hermano. Segunda de Timoteo 3:3. Sin afecto natural, señal de los últimos tiempos. Si te leen el ambiente, como las escrituras lo hacen, si te ministran el ambiente como se nos ministra, hablando de los tiempos postreros, a nosotros se nos habla en este sentido y proféticamente, ¿no?, de los tiempos que vivimos, de los que vienen y también de los que fueron. Totalmente necesario para nosotros estar cubiertos. Es una forma de cobertura también, que te hagan manejar los tiempos, que te hagan conocer los tiempos, ¿sí? Porque uno sabe con qué debe cubrirse. En este caso, en el verso 2, en el 1, José 1, nos muestra esto de los tiempos peligrosos, ¿sí? Lo debes saber, iglesia, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, vendrán, esto es inevitable, ¿sí? Es inevitable. Habla las características y las mentalidades que pueden estar operando en los hombres. Una carta a una iglesia sin afecto natural es el que nosotros hoy queremos mirar, ¿sí? Sin afecto natural, desvinculado del cuerpo. Por eso Dios tiene que venir de Temán, por eso fue el punto de inflexión. Tenía que desmembrar esta mentalidad que está asentada, esta mentalidad está asentada. Por eso es un lugar geográfico y un nombre, ¿sí? Por eso es un punto donde el Señor dice, desde ahí salgo, está asentada. 49:20 de Jeremías, volvamos un momento ahí. 49:20 de Jeremías. Confrontar estas mentalidades tiene que ver con el éxito garantizado. 49:20, donde estábamos recién, versitos más abajo, 49, verso 20. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos, ¿sí? Estructuras de pensamientos, mentalidades que están asentadas, que ha resuelto sobre los moradores de Temán. ¿Me siguen? ¿Lo ven como yo lo veo? Si no, nos vemos en la semana. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos, sus casas. Un poquito más abajo, José. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán su morada con ellos. ¿Sí? Cobertura les decía que viene a destapar o viene a revelar lo mejor y lo peor, a potenciar lo mejor y lo peor. Esta es una mentalidad que se va potenciando. ¿Sabe por qué se va potenciando? Porque tiene que haber una antagonía, ¿sí? Tiene que haber una antagonía para que la verdad se luzca. En las Escrituras es así.
Muchos vivieron, por ejemplo, para nosotros. ¿Entienden? Toda la Escritura está recogida y está armada y la podemos manejar de esta manera para hacer resaltar la verdad. ¿Sí? No para venir a condenar, para confrontar y desechar lo que no viene de parte de Dios. Porque todo lo que no es no es bueno, todo lo que no es de Dios se potenciará y lo necesitamos ver. Si no, ¿cómo lo desecharíamos? Imposible. Esta mentalidad, estos pensamientos, ¿sí? Ha acordado sobre Edom y sus pensamientos y ha resuelto sobre los moradores. Han hecho casa en este lugar. ¿Sí? Destruirá sus moradas con ellos. Han hecho casa en este lugar. Dios siempre, el verso 22, Dios siempre, y a esta altura, con más razón, por estar en los postreros días, he aquí como águila, cobertura, subirá y volará y extenderá sus alas contra Borra y el corazón de Edom. Tiene que cambiar el Señor nuestro hábitat por medio de la cobertura. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Borra y el corazón de Edom. Si usted ha entendido que tiene y está bajo una cobertura y volará con esta cobertura y se dejará dimensionar, tendrá que ir en contra de Borra y el corazón de Edom, contra estos pensamientos establecidos, que han hecho casa, que han hecho morada en la iglesia. Tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo, nos llevarán a hacerlo. Entonces necesitamos estar bien armados, bien fundamentados en la palabra para poder comunicar la voluntad de Dios en los postreros días. ¿Sí? En los postreros días. Tendrá que confrontar el corazón de Edom. ¿Se anima? La casa en la que nosotros estamos está cubierta de sabiduría, porque decíamos que somos ministrados con no cualquier sabiduría, con la oculta, la que está predestinada ¿para qué? Para nuestra gloria, ¿no? Entonces, cambiar de casa, si sacamos o nos sacan de esta mentalidad de Edom, nos están no solo cambiando de cobertura, nos están asentando en otro lugar. Si cambiamos de casa, estamos cubiertos ahora por sabiduría. ¿Quién rechazaría la sabiduría? Es cuestión de saberla presentar. ¿Quién rechazaría esta sabiduría que ha sido guardada para gloria nuestra? Imposible, salvo que lo ignoremos y no sepamos manejarla. ¿Entienden? Éxodo 13:3. Necesitamos cambio de casa. Una casa edificada o cubierta por la sabiduría. Éxodo 13:3. No te olvides, dijimos que íbamos a hacer memoria. El Señor todo el tiempo a su pueblo les hizo ejercitar memoria. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Tener memoria es necesario. La cobertura te tendrá que conectar con una memoria. Sí, te tendrá que hacer memoria. Es vital a esta hora. En el cual, dice en el qué día, en el cual habéis salido de Egipto, ¿de dónde? Cambio de casa, de una casa de servidumbre, de siervo a hijo, de hijo a primogénito, una casa. El Señor cuando fue a Egipto buscó a quién, a Israel su primogénito, a su primogénito. Siempre Él saldrá y su palabra saldrá a buscar al primogénito. Esa calidad buscan los hombres, al primogénito. Por eso es necesario cambiar de casa, ¿sí? Por eso nos hemos cambiado de casa nosotros. Pero ahora tenemos la responsabilidad porque hemos dicho sí a la cobertura. ¿Sí? Hemos entendido de qué estamos cubiertos y por quiénes estamos cubiertos. Y por lo menos ahora me han dicho amén, y quedó grabado, de que van a ir en contra, y vamos a ir en contra de la mentalidad de Edom, al corazón de Edom, a la mente de Edom. ¿Sí? ¿Cómo podemos ir si no es a través de la palabra? Imposible. Imposible. No vamos a poder ir diciéndole a una persona, tenés que venir con mi cobertura, o tenés que venir con mi apóstol, o con mi pastora. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si estoy bien. ¿Sí? Si mi iglesia es, si mis hermanos son,
No, no es ese el argumento es escritural, mentalidades. Hay secretos guardados, tienen que cubrir, tenemos que dejarnos cubrir y cubrir con secretos. Sabiduría oculta que nos traerá gloria. ¿Saben? Verso 14. Es necesario manejar este nivel de cobertura, este nivel de secreto, de sabiduría, para hacer cambiar de casa. Es necesario la memoria, tener en memoria que hemos salido de una casa de servidumbre, pero que ahora nos cubre la sabiduría. Cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? ¿Sí? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Fundamentos para mostrar, para hacer memoria a los hijos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me traes? ¿Qué es esa doctrina? ¿De qué me estás hablando? ¿Quiénes son los apóstoles? Si yo estoy bien, si mi pastor, no sé. Si mi vida está fantástica, no sé. Los argumentos que se nos presenten y en el nivel que cada uno de nosotros estemos, tendremos que responder al ¿qué es esto? ¿Sí? Y no precisamente creo que era maná. La intención no estaban con el maná en la mano, había que cambiarle el qué es esto. Jehová nos sacó con mano fuerte de casa de servidumbre. Entonces, para sacar y hacer el cambio de domicilio, tenemos que cambiar primero la mentalidad. De una mentalidad que Dios decidió confrontar desde Temán, ¿sí? Antagónico de la primogenitura, para llevarlos a la identidad, ¿sí? O a la casa del primogénito. Memoria, Dios siempre, ustedes tienen en memoria esto, ¿no? Dios siempre quiso habitar con ellos. Siempre propuso ¿qué? Casa, un punto, un lugar donde encontrarse. Siempre quiso darles cobertura, ¿sí? Siempre lo hizo, no es que quiso, lo hizo. Lo que nunca, creo, ni con toda la fuerza que Dios hubiese querido, al hombre se le reveló. Por eso nuestro trabajo hoy es esto. José hablaba de edificar el otro día y nos mostraba los materiales. El diácono nos decía, ¿con qué vas a edificar, no? Si con paja, si con oro, si con plata, si con piedras, si con madera, ¿con qué vas a edificar? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Sí? Un perito arquitecto puede contestar eso. Mira cómo vas a edificar. Y hay mucho material. Y muchos de los que nombró son y están dentro de la casa de Dios, en la madera, el oro, las piedras. ¿Sí? Pero a la hora de escoger y distribuir el material se necesita sabiduría. ¿Sí? Proverbios 9:1. Para escoger los materiales, para ver dónde hago la casa, porque dijimos que ahora lo que queremos hacer es un cambio de domicilio, ¿no? De mentalidad. Si nos sacó de la casa de la servidumbre, nos sacó para arribar a otra, la del primogénito. ¿Quién edifica? Según el Proverbios 9, la sabiduría. ¿Cuál? La oculta, ¿no? La sabiduría de Dios. Las desde el principio y para nuestra gloria. ¿Sí? Por eso es necesario tener memoria, que ministren nuestra esencia, porque necesitamos lo del principio. Que ministre nuestra esencia, que ministre nuestro principio y el origen de todas las cosas. Esta sabiduría que fue guardada desde el principio, ¿sí? Es la prueba, es la garantía, es el síntoma de que estamos bajo la cobertura correcta. Para que te devuelvan el estado, la esencia y la calidad para lo que fuiste creado. ¿Qué sabiduría? La oculta, pero ¿quién la trae? ¿Cómo me cubren? Dijimos que con secretos. Juan 17:5, miren el ejemplo del Señor. Una sabiduría reservada para nuestra gloria, desde el principio, la que Él manejó siempre y la que después legó. Juan 17:5, y de su boca dice, ahora pues, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Con aquella, antes de que el mundo fuese. Memoria. ¿Manejaba memoria?
¿Cuándo es ese antes? Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Si pensáramos rápidamente en ese verso, además de entender de que manejaba memoria y manejaba la sabiduría que estaba predestinada, porque nos está hablando de aquella gloria, ¿sí? Él la sabía, él se la sabía, con aquella gloria, antes nos está hablando antes que el mundo fuese, ¿sí? ¿Cuándo es el antes que el mundo fuese escrituralmente? Génesis. ¿Sí? Antes que el mundo fuese, nos está hablando de tiempo. ¿Y qué es el mundo? Si no es un sistema, ¿sí?, que se dio a conocer, que existió. El mundo es un sistema, ¿sí?, o mentalidades. Antes es tiempo, mundo es un sistema que es presente, el mundo sigue andando, diría la pastora, y se dio a conocer. Antes de que el mundo fuese, de que existiera. ¿Sí? Antes de que lo pudiera ver, antes de que todo lo que hoy nosotros vemos, él ya hablaba de aquella sabiduría. ¿Vamos ahí? Porque está hablando de un momento, ¿no? Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿A qué hora y dónde? Y vamos. Génesis 1. Sí, 1. Antes que todo fuera en el pensamiento de Dios y en el momento de la ejecución, diría yo. Porque es el momento de la creación o de la edificación. El Génesis, el origen, ¿no? Hemos aprendido con Robert algo buenísimo que lo vamos a aplicar esta noche. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el antes de que el mundo fuese. El principio. En el principio. Entonces, si cobertura me maneja el principio sobre mi vida, estoy bajo la cobertura correcta. ¿Saben lo que significa? Dice que en la Torá, el idioma hebreo es complejo para nosotros porque no son letras, son imágenes. ¿Sí? Las letras son imágenes y no es una letra, es una palabra. ¿Sabe cuál es la primer letra y la primer palabra de las escrituras de la Torá, que significa enseñanza? Ese en el principio para nosotros es la palabra Bet. ¿Le suena? Casa. La palabra casa. La palabra Bereshit, en el principio. Bereshit. Bet, casa, y Reshit, el principio, o cabeza. Entonces, cuando el hebreo miraba las escrituras, no las leía, las tenía que mirar porque son dibujos y no son letras, y por eso tenían que interpretar tanto. Lo que veía era la cabeza de la casa. ¿Entienden? La cabeza de la casa. La primer letra y la primer palabra formada es la cabeza de la casa. Así comienza la Torá, así comienzan las escrituras para nosotros también. Entonces, si me manejan el principio, ¿qué es lo primero que me tienen que mostrar? La casa. Y de la casa, la cabeza. La cabeza de la casa. No hay cobertura que resista, ni cubierto o cubrido, que resista el diseño si no se le muestra esto. No lo habrá. Efesios 5:23. El hebreo, el idioma en que el Señor comenzó a hablar con los hombres en las escrituras, es eso. No es lectura, es mirar e interpretar lo que veían. Por eso tenían que meditar, Selah. Por eso Selah es importante, meditar. Por eso también se discernía el corazón, ¿sí? Porque es lo que veías. Por eso nosotros hablamos de visión. Cuando agarramos el libro, cogemos las escrituras y dice, esta es la visión, y lo que hablamos son versos. Porque lo vemos, no lo leemos, ni lo oímos solamente, lo vemos. Y después de verlo hay que vivirlo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Hasta ahí estamos de acuerdo. La cabeza de la casa, en el principio Dios creó. Las primeras palabras escritas, dibujadas y visualizadas, ¿sí?, por el pueblo de Dios fueron estas. La cabeza de la casa. La iglesia es la casa. ¿Sí? El celo de tu casa, cuando iba al templo. El celo de tu casa me consume, ¿no?
Y salió de la casa, entró a la casa. Y propuso Dios la casa, templos, tabernáculos, la casa. Es importante, entonces, el cambio de domicilio, pero entendiendo la cobertura correcta. Porque la cobertura correcta entonces maneja la sabiduría oculta, la que es en el principio y es para mi gloria. ¿Sí? La gloria aquella que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Génesis 1:1. Y como excelente dato que me ha encantado, información, pero vista bajo la revelación riquísima para nosotros, las letras hebreas mostrándonos eso. La primera palabra es la cabeza de la casa. De eso comenzó hablando el Señor. Y después, todo lo que el mundo fuese. Después que venga lo que quiera. Es que después de tener a la cabeza de la casa visible, que es Cristo y la iglesia, el mundo que siga andando, diría la pastora otra vez. 5:23 de Efesios, en la cabeza de la casa. Pero sin memoria, entonces, este vínculo, ¿no? Que es por pacto. Cristo y su iglesia es Cristo y la amada. Es por pacto. La cabeza y el cuerpo es por pacto. Entonces, visualizar la cabeza de mi casa, ¿sí? Ver la cabeza de mi casa, reconozco cabeza, es por pacto. No me podría desvincular si esto se me revela. La cobertura correcta me hará este vínculo, me revelará esta gloria que es la del principio. La pastora la cabeza y yo la casa. La pastora la cabeza y yo la iglesia. Cristo y su iglesia, el misterio. Grande es este misterio entre Cristo y la iglesia, el pacto. ¿Qué hay entre Cristo y la iglesia? El pacto. ¿Cuál es el vínculo? ¿Sí? Un vínculo que decíamos que Saúl rompió por no tener afecto natural, por no tener el ligue, ¿sí? Con un padre, por no poder ver la cabeza de la casa. Esto desata todo el propósito en nuestras vidas. Sin memoria, sin hacernos memoria, hacernos hacer memoria, la cobertura, ¿sí? Aquello que debe cubrir, que decíamos que debe cubrir, ¿sí? De gloria los cielos y la alabanza llenará la tierra, que venía después del Selá en Habacuc, ¿recuerdan? ¿Sí? Sin memoria, sin la memoria de todo esto que estamos hablando esta noche, lo demás puede estar sucediendo y no lo voy a ver. No lo voy a ver y no lo voy a vivir, que es lo peor. Proverbio 2:18. Si no me manejan la palabra de manera tal a que yo pueda hacer memoria de esta gloria que tuve con él antes de que el mundo fuese, antes de cualquier cosa, el mundo comenzó a rodar, ¿no? Pero yo estoy en aquella gloria. Mi memoria, ¿sí? Está sujeta a eso. Eso hace la buena cobertura. Proverbios 2:18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos. Riesgos de no revelarse cobertura o no revelar el pacto y el vínculo entre la cabeza de la casa. ¿Quién sufriría esto? Su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Verso arriba. 17. La que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto. No tiene memoria. ¿Sí? A veces para olvidarme es que simplemente no la tengo ni activada. No es que pacté y después me olvidé que pacté. A veces ni siquiera llegué a tener la conciencia o la revelación total de lo que es Cristo y su iglesia y el pacto que han hecho. Por no sentirme incluido y estar en mis situaciones y no en las situaciones o los asuntos que tiene que resolver Dios con Temán, por ejemplo. ¿Sí? Lo que esta noche queremos confrontar. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¿Por qué? Porque olvida su pacto. Job 8:13. La memoria es vital. El principio de aquella gloria que decía Jesús está en nuestra memoria eterna, está en nuestra esencia, está en nuestro espíritu, pero eso determinará nuestra vida, ¿sí? Aquí en la tierra, nuestra identidad de escogido, de primogénito, ¿sí? Está determinada por esa memoria. Job 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. Ahora necesito que pongas el original, el Strong, por favor, José. Tales son los caminos de los que olvidan, sin memoria. La esperanza del impío perecerá, verso siguiente, porque su esperanza será cortada. Al lado de esperanza, pone por favor el cursor.
su gordura. ¿Qué dijimos que era cobertura? La gordura, la grosura. ¿Sí? Su cobertura, quítalo por favor. Porque su esperanza será cortada. La esperanza no avergüenza, la cobertura no avergüenza si nos manejan de esta manera. Si nos hacen entender estas cosas. Creo que lo están logrando, ¿no? Amén. Porque su esperanza será cortada, su cobertura, ¿sí? Queda limitada. Y no es porque la cobertura diga hasta acá llegué. Ustedes saben que la mentalidad apostólica no corta vínculos. Siempre espera. El verso 13, a ver quiénes son. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios, sin memoria. Ni siquiera hay cobertura. ¿Sí? Y si no hay cobertura, verso 15, tengo límites. Mi cobertura tiene límites porque no hago memoria. O mi cobertura no me hace hacer memoria. La casa está en riesgo, ¿sí? Y a nosotros nos consume el celo de su casa. Se apoyará él, el que se olvidó, el que cortó, con la cobertura. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Está en riesgo la casa. ¿Entienden? ¿Me siguen? Salmo 11:3. La profundidad de lo que Dios está queriendo hacer, el nivel de confrontación o estos puntos de inflexión que el Señor nos muestra, por ejemplo, hoy, yendo en contra de la mentalidad de este Temán, Esaú, Edom, en contra del primogénito, es porque verdaderamente Él lo que quiere hacer resaltar es todo este escenario tan conflictivo, estos tiempos tan peligrosos, son el escenario perfecto para que el primogénito se vea, se haga visible. ¿Sí? Dice el 11:3, si fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿quién fundamenta la casa? La cabeza. Los apóstoles. Los apóstoles fundamentan las casas. Son los peritos arquitectos. ¿Sabe lo que significa arquitecto en el griego? Primera obra. Los que manejan las primeras obras. Las obras del principio. Los que saben cómo se edifica la casa. ¿Con qué? Con sabiduría. La sabiduría edificaba la casa. Entonces esta sabiduría la manejan los que saben fundamentar. Pero si fueran destruidos, si fueran rechazados, si fueran menospreciados, si no los alcanzara yo a apreciar como vital y fundamental para mi vida y para la vida de la iglesia a la que digo que amo. ¿Sí? ¿Saben cuánto desechan los fundamentos o cuántos los destruyen, ¿no? Con palabras, con mentalidades cerradas, con no aprobar a un hombre, cuando en realidad viene de parte de Dios a fundamentar tu casa, tu iglesia, tu congregación, tu vida, en definitiva. Segunda de Crónicas. ¿Qué será del justo? ¿Sí? ¿Dónde se acuerdan que está el justo? ¿En la congregación de quiénes? De los primogénitos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Sin fundamento no hay congregación. O no tienen lugar donde congregarse. Se quedan sin casa. Sin este fundamento que lo ponen, dijimos, los apóstoles. Hay una figura, segunda de Crónica 3:13. 3:13. Querubines, figura de... ¿Qué ejercicio esta noche, no? De apóstoles, pero se lo recontrasaben. Estos querubines, figura de apóstoles, que dan cobertura con sus alas. ¿Sí? Tenían las alas extendidas por 20 codos. Estamos hablando del templo de Salomón. ¿Quién edificó casa? Salomón lo primero que pidió fue sabiduría. ¿Qué quiere Salomón? Sabiduría. ¿Sí? Y fue el que le edificó, al que el Señor le dijo, un hijo, tu hijo, edificará la casa. Dice, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa.
Si no se considera la casa, ni sos apóstol, ni sos querubín, mucho menos arquitecto. Perito arquitecto decía, ¿quién lo decía? Pablo, ¿no? Los querubines están pendientes de la casa. El Señor dice, si Jehová no edifica, en vano se edifica, ¿no? Parafraseándolo un poco. ¿Cómo Jehová edifica? Dice que Él puso primeramente apóstoles, luego profetas, luego, ¿sí? Efesios 4:11, constituyó la iglesia, constituyó los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, ¿para qué? A fin de perfeccionar, de hacer madurar a los santos, ¿para qué? Para la edificación. Entonces, cobertura te va a hacer madurar, ¿sí? Y te va a hacer edificar también. Segunda de Crónicas 30:12. En Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. La mentalidad con la que el Señor nos quiere mover esta noche. En Judá, la alabanza. Había que llenar la tierra. En Judá también estuvo la mano de Dios, ministerios, ¿sí? Presencia física de hombres ministrando gracias. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, un sentir, para cumplir el mensaje del rey. ¿Sabe lo que estaba sucediendo ahí? Vamos al 20:37. Se estaba ordenando otra vez la casa, ¿sí? Porque su pueblo muchas veces olvidó la gloria de su casa, de la terrenal, la que tenían que manejar, ¿sí? La visible estaba desordenada, había desastres. Es Ezequías, si mal no recuerdo, en el contexto, pero no me interesa el contexto demasiado, solo decirles esto: se estaba reconstruyendo el orden dentro de la casa, quitando las inmundicias, recobrando lo que había que recobrar, ordenando a levitas, haciendo los sacrificios, adorando en definitiva. Vinimos a adorarlo, pues venir a adorarlo es mantener la casa en orden. Así decía el cartel hoy, ¿no, José, en el principio? Mantener el orden. Dice 20:37. No, en el mismo, perdón, te dije mal. 30:27. Sí. Pero fue menos que con la pastora, ¿no? Luego los levitas, se los voy a ir leyendo mientras él lo busca. 30:27 de Segunda de Crónicas. Luego los levitas desde su casa. No lo copié. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Búscame la TLA. Porque todo lo que ocurra en la casa, que nosotros estamos habitando en la tierra, este lugar, estos puntos de inflexión donde todas estas cosas tienen que ser confrontadas. La casa en la tierra es mi iglesia, mi congregación, ¿sí? La iglesia de Dios en la tierra va confrontando, pero esto conmueve la casa celestial. Fíjense cómo dice: los sacerdotes y sus ayudantes se pusieron de pie y le pidieron a Dios que bendijera a su pueblo, y Dios escuchó desde su casa en el cielo. No es aquella, si miramos para arriba y alzamos el brazo, sino de esa que es en el espíritu, de esa donde Él sí habita, entre las cosas celestiales, donde Él dice, Efesios 1, cuando habla de preordenación y de predestinación, Él dio todas las bendiciones en los lugares celestes. Esa es la casa que nosotros tenemos que llegar a alcanzar, ¿sí? Con oraciones, intercediendo por un pueblo que estaba desordenado, pero que en ese momento, ¿sí?, histórico y profético hoy para nosotros, de cumplimiento, porque les leía que teníamos que salir con un solo corazón como mensajeros, ¿no? A la hora de hablar tenemos que hablar esto, con un solo corazón, un solo sentir, un solo discurso para ordenar la casa de Dios, ordenando congregaciones. Es el trabajo que está haciendo la pastora y la maestra en este momento, y el profeta, ¿no? Ordenando congregaciones, un solo discurso, un mensaje, pero hay un solo corazón. ¿Entienden? Porque entonces si ordenamos la casa abajo, Dios escucha en la celestial, ¿sí? Conmovemos la casa celestial. La casa celestial es su iglesia, la invisible, pero la que estamos representando. ¿Hablamos sabiduría con los que alcanzamos madurez esta noche? Hebreos 2:10. Vamos terminando. Fui como corriendo, ¿no? Lo llevé muy corriendo. ¿Va a haber quejas después con la pastora?
Hebreos 2:10. Lo voy a leer despacio para hacerles olvidar todo lo rápido que hable. Dice, Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria... pásamelo a la Reina Valera, que me es familiar. Está en la telea. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, la idea es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes? Nosotros ahora. A nosotros ya nos trajeron como hijos, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a habitar en la casa? Todos los días de nuestra vida, morar en la casa. No, estamos llamados ahora a buscar hijos, a tenerlos, a engendrarlos. ¿Y para eso qué necesitaremos? Una casa. Entonces ahora, después de tanto ejercicio de memoria que el Señor nos ha hecho, confrontar la mentalidad, recuperar la sabiduría que estaba oculta para que edifique casa, moramos en una casa, la conocemos, la reconocemos, se nos ha revelado la cabeza de la casa, los del principio nos han ministrado. Todo esto tiene un objetivo. ¿Sí? No compre florero porque se tiene que ir. Ni cortinas, no cambie el mobiliario. Salmos 45:10, porque la idea es ir a buscar a muchos hijos. No se acomode mucho. Muchos de nosotros tenemos un llamado. Salmo 45:10. Después de tanta hacer memoria, miren esta noche lo que vamos a hacer. Pero hablamos sabiduría entre los maduros, ¿eh? Los chiquititos esperan todavía. Los pequeñitos todavía no, ¿vale? Oye, hija mía, y mira e inclina tu oído. Olvida y... ¿Sí? ¿No es la mentalidad de Dios esa? ¿No le dijo así a Abraham? Deja. ¿Se lo dijo a Adán? ¿Se lo dijo a Abraham? Deja tu casa. Ajá. ¿Para qué? 45:11. Deseará el rey tu hermosura. Madurez viene a nuestra vida. Y cobertura viene a nuestra vida para posicionarnos. Nuestra visión, decíamos que hemos visto, no solo hemos oído ni hemos leído, hemos visto la visión de Habacuc 3. Habla de la visión. ¿Sí? Deseará el rey tu hermosura toda gloriosa. ¿Por qué tengo yo copiado? Perdón. Deseará al rey tu hermosura, inclínate a él porque él es tu Señor. Le está hablando a la hija, ¿sí? Verso 13. 13, del mismo. Toda gloriosa es la hija del rey en su casa. Entonces hay una gloria, una gloriosa gloria, que yo tendré que vivir y experimentar en mi casa. Porque una vez que he alcanzado madurez, cobertura, me lleva a hacer eso. Padre de padre. Verso 16. Primogénitos se reproducen según su género, en primogénitos. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra, y haré perpetua la memoria. En lugar de tu padre serán tus hijos. Hay un tiempo, ¿sí?, de madurez, hay un lugar que hay arribar, un perfecto, ¿sí?, que como decía en Hebreos, tuvo una misión, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sí? Que esa gloria, decíamos, la alcanzábamos por la sabiduría, que estaba oculta en el principio, que se nos ha ministrado el principio, y que todas estas cosas que se nos hablan y se nos revelan tienen un fin, hacernos alcanzar y arribar a madurez. Un maduro, casa quiere, no era así, ¿no? ¿No?
Porque tenemos que mostrar nuestra hermosura también. Porque dice ahí que toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Olvídate de tu casa. Hay un momento en que no es que nos olvidemos y nos desprendamos, pero que tenemos que tener puesta la mirada en lo que Dios ha dicho que somos y para qué nos ha creado. Porque tenemos padres, pero los tendremos que hacer abuelos. No. Tenemos padres, hemos sido engendrados, hemos estado en este lugar, estamos en este lugar siendo formados, pero la idea es siempre, la idea de Dios es con un propósito. Hay que llenar la tierra de su alabanza. Entonces ahora en lugar de mis padres tendré que poner mis hijos. ¿Entienden? Y a eso estamos llamados. A edificar casa, que lo haga la sabiduría, dejar la parentela y ahora mostrar la hermosura y la gloria de quien puede, ¿sí?, volver a emprender la visión para llenar la tierra. Y en vez de padres, dice, en lugar de tus padres, tus hijos. Amén. Vamos a orar. Vamos a tener en memoria Habacuc 3:3. Porque hemos hecho el Selah, hemos meditado de por qué Temam, por qué el Señor confrontó desde ese lugar, por qué ese fue el punto de inflexión que el Señor eligió, ¿sí? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué desde ahí, desde romper esa mentalidad? Porque el Señor necesita que el que arribe a la calidad es el primogénito. Sí, el primogénito tiene una función y una misión en la tierra, tiene una visión. Y está todo propuesto. Dios vendrá desde Temam y ya vio cómo viene, confrontando. Medite. Selah. Para que luego su gloria, dice, podamos verlo. No es que no lo vaya a hacer. No depende ni de usted ni de mí, pero sí depende de su iglesia. Y su iglesia tiene la capacidad de hacer esto, Selah, meditar, ¿sí? Y entender qué es lo que hay que confrontar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra, se llenó de su alabanza. Entonces entendemos que nos ha hecho, de alguna manera, llegar hasta este lugar, hablando de cobertura durante todo este tiempo, porque cuenta con nuestra madurez. ¿Sí? Porque hablando entre los maduros se habla sabiduría, y es una sabiduría que es la del principio. Así que, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Rey, porque has podido mostrar en tu casa esta noche el propósito, Señor, de todo aquello que está guardado. Porque has cubierto tu casa de secretos para poder hoy arribar a esta verdad. Señor, hemos sido preparados antes de que el mundo fuese y hemos sido improntados en nuestro espíritu. Esfuerza nuestra alma, esfuerza nuestro cuerpo para tener la capacidad, Señor, de manifestar nuestro propósito. La dirección que tu pueblo necesita, el domicilio que tu pueblo necesita, Señor, para poder mostrar la gloria de tu casa, para poder recobrar aquella que es por la que tu Hijo consumó el propósito. Señor, glorifícanos al lado tuyo, en el tiempo y en la forma que has decidido y determinado, con una sabiduría que es antes de que el mundo se echase a andar, antes de que cualquier circunstancia en nuestra vida natural pudiera decir que sí o que no. Nosotros estábamos ya, Señor, preparados para este momento. Es el escenario perfecto para que tu ministerio, para que tu llamado, para que tus ganas de hacer, ¿sí?, honren la casa. Es el momento perfecto para poder mostrar delante del Señor linaje. Hacer memoria se ha hecho sobre tu vida y mi vida. Nos han hablado misterios y nos han cubierto en secreto con palabras, Señor, que nos han activado. ¿Quién podrá volver atrás si no podemos sino más que con nuestra propia vida responder a lo que tus escrituras dicen de mí y de mis hermanos, de mi casa y de mi madre, Señor, y de los apóstoles que caminan hoy la tierra? Bendecimos las alas que nos han cubierto, las bendecimos y les hemos dicho amén, al punto de poder confrontar todas estas cosas, de poder pelearlas, Señor, para ordenar casas en el mundo, para no quedarnos solo en la nuestra, sino salir a buscar, Señor, el desorden como lo hizo tu Espíritu, esperando para ordenar
la casa, Señor, porque eso conmoverá el cielo, eso conmoverá tu trono, Señor. No hay gracia, Señor, que no haya sido dada en este lugar. No hay gracia que no haya sido manifestada, Señor. Recobramos la identidad que hablan las Escrituras. Fuimos creados para hacer la alabanza de la gloria de tu casa, de tu gracia, de aquella por la que tu Hijo sintió un celo que lo consumía, Señor, y dio su vida por esto. Papá, bendecimos a los que hoy estamos entregando todo nuestro tiempo, esfuerzo, mente, Señor, lo que hemos dispuesto el espíritu y la carne para que en esta hora estas cosas se consuman y se consumen, Señor, en esta tierra. Bendecimos a quien nos preceden, los bendecimos, Señor, porque seguramente han peleado por esto en nuestras vidas, han orado en secreto para que se nos revele también, Señor, aceptando el desafío delante del pueblo y delante tuyo. Entendemos que a hijos maduros se los prepara para padres. Señor, todo aquello que se está gestando en el mundo celestial, Señor, y que prontamente se verá en el mundo natural, esas casas que estás preparando con tus manos, Señor, que estás edificando con sabiduría, donde tus hijos irán a morar, Señor, las bendecimos ya, las celebramos las manos que trabajan en tu nombre, celebramos con todos aquellos que invocan tu nombre en cualquier parte del mundo, los bendecimos y los podemos ver. Señor, los alentamos en esta hora con esta oración, como hizo Ezequías en ese lugar, como hicieron los sacerdotes y los levitas, y esta oración conmovió tu casa en el cielo. Así oramos esta noche por el orden de tu iglesia en la tierra, por ver la casa y la cabeza de la casa como en el principio. Oramos por esas benditas letras que hoy nos ministran en el Espíritu. Te bendecimos, Rey, y te adoramos.